En la Iglesia Católica siempre hemos dicho que la Virgen María es la siempre Virgen, incluso en el parto. Así lo dice nuestro catecismo en el número 499 y en el 510. Pero, ¿cuáles son las bases bíblicas para esta afirmación? Veamos. Este texto de Juan 1:13 ha corrido en dos versiones desde los primeros siglos, en plural y en singular, como podemos ver aquí. He puesto aquí la versión en plural de la Biblia Cantera Iglesias y la versión que nos presenta en singular la Biblia de Jerusalén de 1975. Así que el primer problema que tenemos en este versículo de Juan 1:13 es elegir versión en plural o versión en singular. Nosotros hemos elegido la versión en singular porque es la más antigua y porque es la más extendida geográficamente hablando allá en un principio en la iglesia. También porque resulta de que si eligiéramos la versión en plural, tendríamos una discordancia de estilo, ya que la palabra engendrar está en auristo y San Juan solamente utiliza esta palabra en auristo para hablar de Cristo. A propósito de los cristianos, él utiliza el perfecto, ¿verdad? Entonces, por eso también pues hemos elegido la versión en singular. Ignacio de la Poterie, un eminente biblista del Instituto Bíblico Pontificio de Roma, traduce literalmente este versículo como lo he presentado, la cual no de las sangres, ni del deseo de carne, ni del deseo de hombre, sino de Dios fue engendrada. Se refiere pues al nacimiento de la palabra, del verbo. Pero note usted también que hemos dicho las sangres en plural, porque la palabra griega aimaton pues significa eso, ¿verdad? Sangres. Y resulta que en el Antiguo Testamento también se escribe en plural sangres, en hebreo damim, en referencia precisamente al nacimiento, tal como hace Juan 1:13. En el Antiguo Testamento se usa el plural sangres para afirmar la pérdida del suero biológico de parte de la mujer en el momento del parto y de la menstruación. Levíticos 12:5, si da a luz una hembra, quedará impura durante 2 semanas, como en su menstruación. Permanecerá retirada 66 días más para purificarse de sus sangres. Vea también Levítico 12:7, 20:18, Ezequiel 16:6, dice, pasando junto a ti te vi agitándote en tus sangres. Lo mismo Ezequiel 16:9. Por eso cuando en Juan 1:13 dice literalmente no de las sangres, así dice el texto griego, se nos está entonces diciendo que al nacer Jesús no causó efusión de sangre en su madre. He aquí la virginitas in partu. Además hay otra cuestión. Si no lo entendiéramos así, entonces la expresión no de las sangres resultaría una frase extraña, ya que podría entenderse la encarnación de Cristo como obra exclusiva de Dios, nacido sin la sangre de sus padres, sin la carne sangre de su madre, de María, abriendo así la puerta al docetismo, que hablaba de una encarnación ficticia, y nada más lejos de San Juan que eso.
que precisamente en sus cartas reacciona enérgicamente contra aquellos que decían que Cristo solo tenía apariencia de hombre, que negaban a Cristo venido en carne. Segunda de Juan 7. En cambio, hablando, ¿verdad?, como lo hacemos, de un nacimiento sobrenatural, no se niega la encarnación real y al mismo tiempo se da, lógicamente, la consecuencia afirmada al final del versículo, que dice, nació de Dios. Veamos ahora el semiversículo Lucas 1:35b. Y seguimos aquí la reflexión que hace el biblista Ignacio de la Poterie. Este verso ha sido traducido de diferentes modos de acuerdo al uso que se le dé a la palabra santo. Pero nosotros, haciendo una traducción literal y siguiendo el orden que presentan las palabras en el texto, lo traducimos así. Por eso, lo que va a nacer santo será llamado Hijo de Dios. Ignacio de la Poterie, en su obra El parto virginal del Verbo encarnado, nos explica que la palabra santo aquí afecta en primer plano a nacer. ¿Y qué es nacer santo? Según la mentalidad de aquel tiempo, todo nacimiento causaba impureza, es decir, no santidad. Lo dice claramente el libro de Levítico, capítulos 17 al 26, donde se nos presenta el código o ley de santidad. Y allí el término santo implica, entre otras cosas, la ausencia de contaminación por la sangre derramada durante la menstruación o con ocasión del parto. Levítico 12:2, versículo 5, capítulo 18, verso 19, etc. Entonces, de acuerdo con la tradición veterotestamentaria, el nacimiento de Jesús, el nacimiento santo, sucedió sin la pérdida de sangre que causaba la impureza ritual. Y guarda este semiversículo toda lógica. ¿Verdad? Un nacimiento santo porque el que nace es el Hijo de Dios. Mateo 1:23 dice, ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Es interesante ver que Mateo dice la Virgen con artículo determinativo, G partenos, y como se atribuye al mismo tiempo y al mismo sujeto los actos de concebir y de dar a luz, puede entenderse entonces que María permanece virgen cuando concibe y virgen cuando da a luz. Curiosamente, en algunas Biblias, y entre ellas la Reina Valera, esa Biblia tradicional protestante, dice una virgen, cuando lo exacto es la Virgen. Lucas 2:7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre. Me parece que aquí se nos enseña que María, en su parto, ella misma fue madre y matrona, tal como lo sentenciaba ya San Jerónimo. A lo largo de los siglos se han aplicado también a la virginidad de María de modo acomodaticio los siguientes pasajes. Ezequiel 44:2. Y Yahvé me dijo, este pórtico permanecerá cerrado, no se le abrirá, y nadie pasará por él, porque por él ha pasado Yahvé, Dios de Israel. Quedará pues cerrado. Isaías 66:7.
antes de tener dolores dio a luz, antes de llegarle el parto dio a luz un varón. Cantar de los Cantares 4:12. Eres huerto cerrado, hermana mía, novia mía, huerto cerrado, fuente sellada. Éxodo 3:2. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero la zarza no se consumía. Si eso hizo Dios con una zarza, con más razón, Cristo, que es Dios con nosotros, Él no menoscabó la integridad de la madre, sino que la consagró. No sabemos exactamente cómo fue el nacimiento de Cristo, pero sabemos que María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. San Ignacio de Antioquía, uno de los primeros padres de la iglesia, que escribió en el año 110, en su carta a los Efesios, dice: quedó oculta al príncipe de este mundo la virginidad de María y el parto de ella, del mismo modo que la muerte del Señor. Tres misterios sonoros que se cumplieron en el silencio de Dios. En el año 110 dice esto este hombre. Otros escritores primitivos, otros padres de la iglesia, hablan del nacimiento haciendo comparaciones. Dicen que después, del mismo modo como Cristo entró en la sala después de resucitar sin abrir las puertas, Juan 20:19, o como el rayo del sol que atraviesa un vidrio, un cristal y no lo rompe, o como el paso del mar rojo, entra Dios con su pueblo, pasa y el mar vuelve a quedar exactamente igual. No interesa tanto saber el cómo haya sido exactamente el nacimiento. Lo que sí sabemos es que María es la Virgen. Gracias.